Bueno, me avisan por favor cuando me estén escuchando y están viendo la pantalla. Sí, doctora, se le escucha y se... Gracias, María José. Bueno, entonces hasta ahora nosotros lo que hemos visto son todos los diseños primarios. Si nosotros recordamos la dirección de la causalidad, que es lo que siempre nos está interesando para poder sacar conclusiones que en la evidencia tengan una fuerza suficiente para la toma de decisiones. Entonces recordamos nuestra flechita de la causalidad y vamos hacia arriba. Y vamos a los experimentales, diciendo entonces que los experimentales dentro de todos los diseños primarios son aquellos que nos proveen de mayor causalidad. Pero resulta que existen entonces a partir de los estudios primarios unos estudios secundarios. Esos dos estudios son los metaanálisis y las regresiones sistemáticas, tal como ustedes lo pueden ver, y de acuerdo a las jerarquías en la evidencia, son los que más evidencia científica nos pueden proveer. Si nosotros nos ponemos a pensar en para qué nosotros leemos literatura, eh, y si quisiéramos leer todo lo que necesitamos del tema que queremos trabajar, es imposible leerlo, porque hay demasiadas publicaciones. Lo que se ha estimado es que ni siquiera el 1% de lo que se publica nosotros lo alcanzamos a leer. Entonces, ¿para qué leemos nosotros artículos científicos? En primer lugar, para la toma de decisiones y obviamente en nuestro caso para la toma de decisiones clínicas. También para investigación. Los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son los estudios que se utilizan para las guías de práctica clínica. Y por último, uno puede querer simplemente actualizarse. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos leer. Pero como es tan difícil leer todo lo que se publica, nos preguntamos qué alternativas tenemos. Frente a estas alternativas, entonces, para la revisión de la literatura, nosotros nos encontramos primero que todo con dos grandes grupos, que son las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. Primero que todo, esas dos. ¿Qué va a pasar con esas dos? Entonces, ¿qué es una revisión narrativa? Es lo que nosotros comúnmente conocemos como review. Cuando nosotros estamos buscando un tema o algo que no aparece en las revistas dentro de las publicaciones que son de investigaciones originales, sino que aparecen como review o como revisiones, la mayor parte hace mucho tiempo eran revisiones narrativas. Cada vez se hacen menos revisiones narrativas. ¿Qué es una revisión narrativa? Entonces, una revisión narrativa coge una cantidad de estudios primarios, o sea que puede tomar estudios de cohorte, estudios descriptivos, estudios de casos y controles, ensayos clínicos, etcétera. Coge estudios primarios sobre un tema determinado. Esas revisiones narrativas son realizadas por expertos, siempre. ¿Qué es lo que quieren? Pues obviamente descubrir los últimos avances en un tema o en una materia concreta. ¿Y cómo se decide qué tipo de búsqueda se va a hacer? De acuerdo al criterio de los autores. Ellos son los que dicen, no, vamos a elegir tales artículos y este me gusta, este no me gusta, pero no existe un protocolo estructurado, es decir, no existe un protocolo de investigación. Simplemente ellos van seleccionando la literatura que les parece que les puede servir para hacer esa actualización. Este es un ejemplo, este es un estudio publicado en 2007. Como les decía, cada vez es más difícil conseguir reviews porque cada vez es lo más frecuente es que se hagan estudiaciones sistemáticas. Entonces, esto es un típico ejemplo de una revisión de literatura donde estos autores querían profundizar en los aspectos clínicos y epidemiológicos de la toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, nos dicen que se presenta una revisión actualizada sobre la toxoplasmosis. ¿Qué cosas incluyeron ellos? Entonces, incluyeron, por ejemplo, aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, hablaron del parásito, hablaron de la transmisión materno-fetal, de la clínica de la infección perinatal, hablaron de adelantos en el diagnóstico, de influencia del tratamiento en la mujer embarazada, etc. Como ustedes se pueden dar cuenta,
este tipo de revisiones abarca una cantidad de temáticas con respecto a la toxoplasmosis durante el embarazo. ¿Qué problemas tiene la revisión narrativa? Que carecen de un protocolo de investigación, por lo tanto, no existe un método sistemático para ubicar y seleccionar los artículos que se van a incluir, no tienen unos criterios pues, para seleccionarlos, no tiene criterios objetivos. Más grave aún, no evalúan la calidad de los estudios originales. Ellos simplemente buscan estudios donde con palabras clave, pues donde aparezca ese tema, los objetivos que ellos tienen, pero sin evaluar la calidad de los estudios originales. Y lo otro es que a veces hay un poquito o mucha, dependiendo de los autores, puede haber subjetividad para seleccionar la referencia. Entonces ellos encuentran una cantidad de artículos y de pronto dicen, ah, estos autores yo los conozco, son los que siempre han publicado, son amigos míos, ellos escriben muy bien. Entonces hay subjetividad en el momento de seleccionar los artículos y lo otro es que a veces puede ocurrir que ustedes saben que uno puede leer dos artículos y encontrar conclusiones contradictorias en ambos. Entonces, eso al pasar, ellos puede ser que seleccionen solamente aquellos que están de acuerdo con lo que ellos piensan sobre el tema. O sea que de todas maneras están sesgados, no es que podrían estar sesgados al seleccionar. Por lo tanto, las conclusiones también entonces podrían ser subjetivas. Si nosotros recordamos una de las características de la causalidad, nos dice que los estudios, los resultados de un estudio se pueden reproducir. Eso es lo que nos va fortaleciendo el conocimiento. Pero este tipo de estudios difícilmente pueden reproducirse. Obviamente, pues entonces tienen múltiples sesgos y como consecuencia pueden llevar a conclusiones que son erróneas. Ahora, vámonos para la revisión sistemática y metaanálisis, que ya dijimos que están arriba en la pirámide de la evidencia. Estas son técnicas en las cuales se utiliza una metodología, tanto para la búsqueda como para la selección y para el análisis de la información. Y también dentro de esa metodología se hace una pregunta estructurada. Cuando ya se seleccionan adecuadamente los estudios, la revisión sistemática y el metaanálisis lo que hacen es cuantificar lo que encontraron en esos estudios. Y la otra característica que tienen es que la unidad de análisis, a diferencia de los estudios primarios, donde para nosotros en casi todos los estudios primarios la unidad de análisis eran pacientes, eran personas o eran muestras de laboratorio o eran registros, eran historias clínicas o eran, por ejemplo, en caso de los estudios ecológicos, grupos. Aquí la unidad de análisis son directamente estudios. ¿Qué tipo de estudios? Ensayos clínicos, estudios de cohortes, estudios de casos y controles. Pero la unidad de análisis, miren que no son personas, son estudios. Con respecto a la extrapolación, entonces, cuando se sacan conclusiones de las revisiones sistemáticas y el metaanálisis, obviamente se necesita que existan el mayor número de posibles de investigaciones relacionadas con la pregunta de investigación que se está realizando para poder que se puedan generalizar, es decir, que se puedan extrapolar los resultados de esa revisión o de ese metaanálisis a todo lo demás. Por eso es que son útiles para la elaboración de las guías de práctica clínica. Bueno, vamos a arrancar con la revisión sistemática. De acuerdo a Cochrane, ellos la definen como una síntesis de resultados. Lo voy a leer textual. Síntesis de resultados de varios estudios primarios mediante técnicas que limitan tanto los sesgos como el error aleatorio. O sea que están dirigidos directamente a controlar la validez de los estudios. Si ustedes recuerdan, la validez de los estudios está dada o por los errores sistemáticos, que se llaman también sesgos, o por los errores aleatorios. Bueno, y ya con respecto al metaanálisis, entonces podríamos decir que se define muy parecido, pero ellos en el metaanálisis se combinan los resultados. En la revisión sistemática
no llega a utilizar los resultados de los estudios primarios, no los combina de forma cuantitativa. Ejemplo, en la revisión sistemática los autores incluyeron ensayos clínicos, pero resulta que los ensayos clínicos, la medida que tenían del efecto era el riesgo relativo. Entonces todos tienen unos riesgos relativos, pero como se requieren unas características que más adelante vamos a ver para poder llegar al metaanálisis, y en la revisión sistemática a veces no se pueden llegar a eso, ellos simplemente presentan los diferentes riesgos relativos de los diferentes estudios que seleccionaron. Mientras que en el metaanálisis cogen todos los estudios seleccionados y convierten todos esos riesgos relativos en un solo riesgo relativo. O sea que el metaanálisis hace ya un análisis cuantitativo de los efectos que se han encontrado en los diferentes estudios. Bueno, ¿qué objetivos tienen estas técnicas? Obviamente, cuando nosotros estamos revisando la validez de los estudios que se seleccionan, pues vamos a mirar cuál es la consistencia. Recuerden que la consistencia es lo que les acabo de hablar de la característica de la causalidad. ¿Será que los mismos hallazgos se repiten en diferentes estudios o no? No existe consistencia en los diferentes estudios. O sea que sirve para valorar si los estudios que se han realizado están llegando a lo mismo o todos están llegando a diferentes cosas. Lo otro que también permiten estos análisis es identificar subgrupos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los estudios primarios? Que yo les insistía mucho en que uno solamente puede sacar conclusiones de acuerdo a la población que calcula, a la muestra que calcula y al objetivo que tiene. Pero si yo tengo varios objetivos, después no puedo como dividir esa muestra y hacer análisis de cada grupito para sacar conclusiones. Eso no se puede hacer en los estudios primarios, pero en los estudios secundarios sí se puede hacer análisis de subgrupos. Yo sé que en este momento ustedes pueden estar viendo esto como en la nebulosa, pero en la medida en que veamos ejemplos y los dos artículos que ustedes van a analizar, esto se les va a aclarar. También entonces tienen la característica o el objetivo más bien de validar, de valorar la calidad. Yo digo validar porque es que obviamente cuando yo estoy valorando la calidad, siempre estoy buscando validez de los estudios originales. Y ya, como les decía en la diapositiva anterior, en el metaanálisis podemos nosotros obtener un estimador global al conjugar todas esas medidas de efecto. Les daba como ejemplo un riesgo relativo, al conjugar todos esos riesgos relativos y presentar uno solo. Obviamente el riesgo relativo no es lo único que se puede medir como estimador global, hay otras cosas. Como dijimos que la característica que los diferencia precisamente de la revisión narrativa es que aquí hay un protocolo de investigación. Si ustedes recuerdan, cuando se hace un proyecto de investigación, ¿qué es lo que primero hace uno? ¿Qué es lo que primero ustedes han hecho para sus trabajos de semillero? A ver, ¿quién me quiere contar? ¿Qué es lo que primero los pusieron? Tener una pregunta de investigación, doctora. Perfecto. Ustedes tienen que tener entonces un problema de investigación. Cuando ustedes tienen un problema, tienen que hacer unos objetivos, tienen que, bueno, primero obviamente un marco teórico, pero tienen que hacer unos objetivos, tienen que construir una metodología, esa metodología incluye el tipo de estudio que van a realizar, incluye la población y la muestra, el plan de recolección de información, cómo se va a hacer el procesamiento de la información, etcétera. Lo mismo pasa con los estudios secundarios. Tienen un protocolo para realizar la investigación. Dentro de ese diseño, lo primero también entonces es que existe un problema de investigación, pero a diferencia de los estudios primarios y a diferencia de lo que yo les mostré en esa revisión narrativa que está dirigida a una cantidad de cosas, es decir, a una cantidad de variables, en estos estudios la pregunta es mucho más concreta. Lo otro que se tiene que elaborar siempre es una hipótesis de trabajo y, como en todo, seleccionar una población de estudio. Ya dijimos que la población de estudio aquí son entonces otros diseños primarios, y hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información. Se tienen que tener en cuenta las palabras clave, diferentes fuentes, tienen que existir unos criterios de búsqueda, tienen que existir unos criterios de inclusión y exclusión, y los estudios que se seleccionan
obviamente tienen que acercarse muchísimo a esos criterios de inclusión y exclusión. Ustedes van a hacer un metaanálisis, por ejemplo, o una revisión sistemática, ustedes le ponen unos criterios de inclusión y exclusión a esos estudios, pues ustedes no pueden esperar que en los estudios que van a incluir estén redactados exactamente esos criterios de inclusión y exclusión, pero sí que se acerquen mucho a lo que ustedes quieren. Y vuelvo y repito la validez, porque es lo más importante, la valoración de la validez. ¿Cómo valoramos la validez? ¿Cómo hicimos nosotros con los estudios de casos y controles y con los estudios de cohorte para valorar la validez? ¿Qué hicimos? A ver, si hay alguno de los que presentó estudios analíticos. ¿Qué hicieron ustedes para saber si esos estudios eran válidos? María José, tú sí estabas en uno, no estabas en de los analíticos, sino que aquí no tengo todo el grupo. Como tú me hablaste ahorita, yo sé que está. Juan Felipe todavía no ha estado tampoco. A ver, ¿quién de ustedes presentó estudios analíticos? Juan, tú eres Juan Santiago, ¿cierto? Juan Santiago, tú no presentaste. A ver, chicos, ¿para qué son las plantillas de CASPE? ¿Qué hacen las plantillas de CASPE? Bueno, No, doctora, no recuerdo bien. bueno. Entonces, acordémonos que cada que los compañeros exponen, tenemos que ser muy atentos a las exposiciones, porque es que las exposiciones son parte de las clases. La diferencia es que las clases las dan ustedes. Esas plantillas que sus compañeros utilizaron, con donde hacían una serie de preguntas, las que son las plantillas de Cochrane, son para valorar la validez de los estudios. Bueno, ahora, ¿qué tipo de preguntas? Yo les acabo de decir, no se puede como en un estudio descriptivo donde hay una cantidad de variables o como en una revisión narrativa donde hay una cantidad de objetivos, sino que tienen que ser ya preguntas muy concretas. Y tan concretas tienen que ser que yo en un estudio, en un mismo metaanálisis o en una misma revisión, no puedo preguntar al mismo tiempo sobre prevención, etiología, diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Ni siquiera debo preguntar sobre dos. Debo preguntar solamente por una sola cosa. Por ejemplo, mi pregunta es de prevención. Entonces, si mi pregunta es de prevención, yo quiero saber cuál es la eficacia de cierto medicamento para disminuir la presión arterial. Esa es toda la pregunta, ese es todo el objetivo, esa es toda la pregunta y finalmente, ¿cuál es el resultado o el outcome que nosotros vamos a valorar? La disminución de la presión arterial. Si es con etiología, pasa exactamente lo mismo, o sea, tienen que ser unas, unas preguntas supremamente concretas. Por ejemplo, para diagnóstico, yo solamente quiero saber cuál es la validez del ATAC para identificar colecciones abdominales, no más. Esa es toda mi pregunta. O cuál es la validez del ATAC para el diagnóstico en el diagnóstico de la apendicitis aguda. Entonces, las preguntas, fíjense que son muy diferentes a las que probablemente ustedes hicieron para sus trabajos de semillero, donde uno pregunta variables sociodemográficas, variables clínicas, antecedentes familiares, donde preguntan una cantidad de cosas. En este tipo de estudios es una pregunta concreta. Bueno, hay algo que ustedes si no se lo han encontrado, se lo van a encontrar y o sus profesores en clínica les van a preguntar qué es la pregunta pico. Entonces, la pregunta pico, ustedes la pueden hacer básicamente en los estudios experimentales y en los estudios secundarios. La pregunta pico es simplemente una mnemotecnia, es que incluye varias cosas. Yo tengo que revisar dentro, la primera parte que yo tengo que mirar cuando estoy analizando un estudio, cuando estoy haciendo lectura crítica de un estudio, para saber si ese estudio lo puedo incluir o no en la revisión sistemática, es valorar la pregunta pico. Y es mirar si ese estudio tiene una claridad en quién es la población de estudio, cuál fue la intervención realizada, qué es lo que se está comparando, y eso se puede reflejar en que nos estén redactando en el estudio la hipótesis o que nos diga qué grupos de comparación están ellos
o tienen ellos pues como objetivo. Y por último, entonces, los efectos, los desenlaces, o sea, ustedes lo pueden encontrar, ya sabemos que en español se utilizan muchos anglicismos, ustedes en un artículo en español pueden encontrar que dice outcome, en vez de decir desenlace o decir efecto, pero es lo mismo. Entonces, fíjense que si miramos las letricas en rojo, población, intervención, comparación y outcome, que es el desenlace. Entonces, lo primero que uno mira siempre en un metaanálisis es esta información está, porque es lo que les dicen a ustedes cualquier tipo de plantilla. Acuérdense que yo les enseño a ustedes a utilizar las plantillas que sugiere Cochrane, pero es que uno puede utilizar infinidad de plantillas, sino que esas son las más fáciles. Y resulta que lo primero que utilizan, lo que primero que les dicen a ustedes esas plantillas es, vamos a mirar si este estudio vale la pena que lo leamos todo o definitivamente con las primeras preguntas decimos, no, este estudio no sirve. Y esas preguntas son precisamente las que se responden a través de PICO. Bueno, ahora sí podemos ver entonces las diferencias de la revisión sistemática con una revisión narrativa clásica. Entonces, fíjense que ya la revisión sistemática tiene mucho rigor metodológico, no solamente en la pregunta estructurada, sino en la selección de la población de estudio, que en este caso son estudios primarios, y en el procesamiento y análisis de los datos que se recogen. Lo otro, ya se los había dicho con respecto a los criterios de inclusión y exclusión, una revisión narrativa no tiene criterios de inclusión y exclusión, mientras que la revisión sistemática sí. Ya dijimos también que se hace una evaluación crítica y que se presentan finalmente los datos que se obtuvieron de los diseños que se escogieron. Esto es como un flujograma, yo sé que ustedes lo ven más pequeñito, pero pues yo les mando la presentación para que lo puedan ver mejor. Este es un flujograma de lo que normalmente hacen los investigadores para llegar a esto último, que es la selección de los artículos. Entonces uno puede encontrarse en una revisión sistemática que ellos digan que inicialmente leyeron 2.000 artículos. Entonces no es que se hayan leído 2.000 artículos. Ellos seleccionaron 2.000 artículos, les hacen las primeras preguntas de validez de una de las plantillas que uno pueda utilizar y ven cuáles siguen leyendo y cuáles no. Después entonces van mirando si los criterios de inclusión y exclusión se parecen, si la pregunta es similar, si aunque la población de estudio, como les decía, son estudios primarios, obviamente uno mira las características de los participantes. Por lo tanto, esos participantes pues deben tener características similares. Si yo estoy estudiando el efecto de un medicamento, pues yo no puedo juntar niños con adultos, ni niños con personas de mayores de 70 años. Entonces, los participantes tienen que tener también unas características similares. Por lo tanto, ellos lo que primero dicen es, bueno, ¿cuántos resúmenes identificaron que contenían las palabras clave? Y obviamente, aquí ellos dicen, búsquedas en bases de datos. Ustedes conocen muchas bases de datos para hacer búsqueda con palabras clave. Pero resulta que dentro de este tipo de estudios hay una cosa que es fundamental y es otras fuentes. Inclusive hay algunos autores que llaman a otras fuentes literatura gris. Yo les voy a contar a qué llaman ellos literatura gris. Normalmente las revistas, uno quisiera que todo lo que se hace se publica, pero las revistas tienen políticas de publicación. Y entre las políticas de publicación que ellos tienen es que si existen estudios donde se quiere comprobar hipótesis, ellos prefieren aquellos estudios que comprueban la hipótesis alterna, si ese era el objetivo, o si el objetivo era la hipótesis nula, entonces los que comprueban, es decir, los que comprueban la hipótesis que era objetivo del trabajo. Así que cuando un estudio, aunque se haga muy bien hecho, no encuentra hallazgos como muy diferentes a lo que siempre se ha encontrado, entonces las revistas no tienen interés y muchas veces esos estudios quedan sin publicarse. ¿Cómo hace uno para conseguir esa llamada literatura gris? Cuando uno hace una revisión de literatura, yo creo que a ustedes ya les ha tocado cuando les ponen a hacer trabajo, uno encuentra que, por decir algo, dislipidemia, ustedes encuentran que muchos de los trabajos de dislipidemia, los autores coinciden, o uno o más autores pueden coincidir.
Así es como busca uno la literatura gris. Entonces uno busca aquellos autores que siempre publican de los mismos temas y les escribe. Por eso es que en los artículos ustedes siempre van a encontrar un correo electrónico que es de uno de los investigadores que hizo el artículo. Uno les escribe y les pregunta, ¿ustedes de pronto tienen algún trabajo que no hayan publicado? Entonces uno necesita conseguir eso, porque si no, puede obviamente encontrar errores y tomar decisiones con cosas que no puede tomar decisión. Y así, pues, no les voy a leer todo esto, pero el caso es que eso es un proceso en el cual se van eliminando artículos hasta que finalmente, como les decía, se queda con un número más reducido, que son los que se van a incluir o para el metaanálisis o para la revisión sistemática. Ya cuando se termina la revisión sistemática, es decir, cuando se hace la revisión de todos los artículos, hay que elaborar una tabla resumen donde se coloque cada artículo de los seleccionados y los hallazgos de acuerdo a los objetivos de esa revisión sistemática. Entonces, los hallazgos, yo les decía ahora, que se pueden expresar de varias maneras. Uno puede encontrar, por ejemplo, supongamos que es un estudio que el efecto es sí o no. Estamos hablando de un estudio que tiene manejo una variable cualitativa. Entonces, cuando tenemos esos estudios de sí o no, y obviamente estamos hablando de estudios de comparación de grupos, podemos trabajar con medidas de asociación. Por lo tanto, los resultados de los metaanálisis, perdón, de las revisiones sistemáticas, pueden ser expresados en que tales investigadores publicaron sus hallazgos y calcularon OR, tales investigadores calcularon riesgo relativo, tales investigadores calcularon diferencias de riesgos, etcétera. También puede encontrar uno que lo que estén ellos buscando sea número necesario a tratar, o que lo que ellos estén buscando es diferencia de promedios. ¿Cuándo busco yo una diferencia de promedios? Ah, pues es que yo quiero saber cuál es el promedio de presión arterial con el medicamento A y cuál es el promedio de presión arterial con el medicamento B. Así que esas son como las diferentes medidas de efecto que uno puede encontrar. Así que lo que hace la revisión sistemática es construir una tabla y mostrar los resúmenes de los estudios. ¿Qué ventajas tiene seguir todos estos pasos metodológicos? Que a diferencia entonces de las revisiones narrativas, eso nos elimina la subjetividad en los resultados, porque tenemos resultados que son medibles, que han sido medidos, permite entonces que se reproduzcan los hallazgos. Si otro investigador hace nuevamente esa revisión en un año o 2 años, probablemente incluya esos estudios y los nuevos que vayan saliendo. Disminuyen entonces la aparición de sesgo. Esta es la revisión sistemática que ustedes van a leer. Y yo digo ustedes porque acuérdense, yo siempre les digo, son todos. No es el grupo que le toca exponer el artículo de revisión sistemática, todos. Porque es que a la hora del examen me da mucha pena decírselos, pero yo no le puedo medir las competencias solamente al grupo que expuso. Yo le voy a medir las competencias a todos. Por eso me quedé un poquito preocupada que ahora, yo sé que no están todos, yo sé que está como la mitad del grupo, pero me preocupa que no sepan cuando yo les pregunto que cómo valoramos la validez en casos y controles y cohorte, si ya vimos las exposiciones y ya vimos las plantillas con las cuales se valoró eso. Entonces, esta es la que ustedes van a analizar, por lo tanto no les voy a mostrar los resultados, pero sí les voy a mostrar algunos aspectos de otra revisión sistemática. Esta revisión sistemática se llama Estrategias para incrementar la demanda de vacunación infantil en países de ingresos bajos y medios. Revisión sistemática y metaanálisis. Yo sé que les estoy hablando de revisión sistemática, pero hay una cosa que les voy a aclarar de una vez. Para hacer un metaanálisis, el primer paso es una revisión sistemática. Cuando yo termino la revisión sistemática, miro si se puede o no se puede continuar con el metaanálisis. Entonces, la revisión siempre será el primer paso de un metaanálisis. Entonces, estos autores, hay autores que simplemente ustedes encuentran que dicen revisión sistemática, hay autores donde ustedes se van a encontrar donde dice directamente metaanálisis, pero aunque diga metaanálisis, ustedes ya saben que un paso previo para el metaanálisis es la revisión. Estos autores decidieron colocar los dos. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Dice, evaluar si las intervenciones enfocadas en la demanda aumentan la cobertura de vacunación infantil. Entonces ellos querían mirar algunas estrategias
que se utilizaban para ver si eso mejoraba o no las coberturas de vacunación. Y lo otro que cuando uno empieza pues como a mirar validez, una de las primeras cosas que le preguntan a uno es, bueno, se hizo revisión sobre un tema claramente definido, uno ahí tiene que desarrollar la pregunta, o sea, pico, lo tiene que desarrollar, que eso es lo que le va a permitir a uno decir, venga, siga o no siga con ese estudio porque no tiene lo que usted necesita o si tiene lo que necesita. Acá entonces empezamos con la población de estudio. Acuérdense que la población son estudios. En esta revisión sistemática, en este estudio de vacunación, los estudios que ellos seleccionaron para hacer todo el trabajo fueron solamente ensayos clínicos, no más. Entre otras cosas, gran parte de las revisiones y de los metaanálisis se hacen con ensayos clínicos. Solamente se pasa a estudios observacionales, es decir, a estudios de casos y controles o a estudios de cohorte cuando no encuentran o suficientes ensayos clínicos o no hay ensayos clínicos sobre el tema. Y los pacientes, como les decía, uno tiene que mirar que los pacientes de los diferentes artículos que se seleccionan, o los más que los pacientes, los participantes, yo aquí coloqué pacientes, pero son participantes, sean similares. Entonces aquí los participantes que ellos, con quienes ellos pues trabajaron eran padres y cuidadores de niños menores de 2 años en comunidades donde se necesitaba aumentar la demanda o donde se realizaban intervenciones para aumentar la demanda de vacunación. Acá tenemos esto, es parte del estudio, simplemente ellos hacen un resumencito por allá donde dicen, estudios incluidos, miren, ellos incluyeron entonces 1.705 artículos, 59 manuscritos de revisiones anteriores, y de todo eso que incluyeron, una vez descartaron, de acuerdo a la validez de cada estudio, y no solamente a la validez, a que tuvieran unos participantes similares, a que tuvieran unos criterios de inclusión similares, ellos se quedaron únicamente con 11 estudios, y obviamente ellos describen qué tipo de estudio. Entonces todos son ECAs, pero pues ellos dicen un ensayo clínico aleatorizado, controlado, ensayos clínicos por conglomerados, ensayos clínicos controlados de antes y después, etcétera. Pero ya sabíamos que ellos, los únicos estudios que seleccionaron fueron ECAs, y ya sabíamos también cuáles fueron las características de los participantes. Y ellos cuando hacen este tipo de estudios, suman, hacen una muestra. Cada estudio tiene su propia muestra. Entonces, un estudio tendrá 200 niños, otro tendrá 150, otro tendrá 500, otro tendrá 300. Entonces, ellos suman de cuántos datos había en todos esos estudios que ellos realizaron. ¿Para qué les sirve a ellos sumar eso? Porque acuérdense que cuando se hace, como les dije ahora, cuando se hace el metaanálisis, hay que calcular un efecto global. Entonces, ahí sí hay que trabajar con todos los datos y volver a calcular las medidas. Bueno, con respecto a la intervención, entonces, ¿qué fue lo que ellos consideraron intervención? Ellos decían, en poblaciones donde realizan intervenciones para aumentar la demanda, o sea que hay sitios donde tienen bajas coberturas de vacunación que, por ejemplo, les regalan plata o les regalan comida o las iniciativas pues las intervenciones son simplemente de capacitación de los madres o de los cuidadores o campañas de comunicación. Entonces, esas eran como las intervenciones que ellos buscaban que estuvieran en los artículos que eligieron. Y ya cuando, como vamos en la I, sigue la O, perdón, sigue la C, PIC, que es comparación, ellos tenían en el grupo de intervención que valoraban la frecuencia de vacunación cuando se realizaban estas estrategias que hay acá. Y en el grupo control era la frecuencia de vacunación cuando no se realizaban estas estrategias. O sea, no se hace absolutamente nada, no es que no se haga nada, pero no se hace nada de lo que ellos estaban evaluando, y vamos a mirar entonces, ellos iban a mirar cómo se comportaban. Y la hipótesis que ellos tienen en el estudio textualmente dice, las intervenciones enfocadas en la demanda son estrategias que pueden llegar más fácilmente a poblaciones marginadas y reducir las desigualdades en la cobertura. Entonces, esa era la hipótesis que ellos tenían. Ellos decían, mire, si se utilizan este tipo de estrategias, es posible que aumenten las coberturas de
vacunación en poblaciones, obviamente con dificultades, poblaciones marginadas, son usualmente poblaciones de estratos muy bajos. ¿Cuáles eran? Aquí llegamos a la O, outcome, ¿cuáles eran los desenlaces o los efectos que consideraron? Entonces, simplemente, ¿cuál era el efecto? ¿Cuál era la magnitud del efecto? Entonces, con la medida que ellos calcularon, ¿cuál era la magnitud? ¿Qué tan grande era? Ahora, más adelante veremos si ese efecto era un riesgo relativo o qué era lo que ellos estaban midiendo. Y por lo tanto también los estudios, acuérdense que igual en los ensayos clínicos, si ustedes recuerdan, además que ustedes acabaron de hacer un taller, los ensayos clínicos normalmente tienen un desenlace primario, pero también pueden tener desenlaces secundarios. Entonces acá el primario es este y el secundario es identificar cuáles estrategias son efectivas. Yo les dije ahora, una de las características de estas técnicas a diferencia de los estudios que conocemos, es que pueden hacer análisis de subgrupos. O sea, que si ellos tienen un grupo que recibía incentivos de dinero, un grupo que era simplemente que se les hacían capacitaciones directamente, otro grupo donde recibían, no sé, carteles o recibían infografías donde les estaban motivando para la vacunación, entonces lo que nos quieren decir acá es en ese desenlace secundario es que ellos hicieron análisis de subgrupo, o sea, que también hicieron análisis para cada uno de ellos. ¿Cuál era el efecto de cada una de esas estrategias? Bueno, con respecto a, yo les decía, hay que tener pues entonces mucho cuidado en la búsqueda de información. La búsqueda de información de una revisión sistemática tiene que ser exhaustiva. Así que ustedes difícilmente se van a encontrar una revisión sistemática de uno o dos autores. Usualmente son muchos los autores que participan porque este es un trabajo titánico, sobre todo la parte de selección de artículos. Lo otro es ya muy fácil. Cuando uno ya tiene los artículos es muy fácil, pero seleccionar los artículos implica mucho trabajo. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que hay que mirar todas las posibles. ¿Qué bases de datos revisaron estos autores para este trabajo? Todas las que están acá. Miren, mire todas las bases de datos y uno tiene que decir, o sea, eso, ustedes cuando analizan una revisión sistemática, parte de la validez es que ustedes encuentren la población de estudio y dentro de la población de estudio, parte de eso es que les digan cuáles fueron las bases de datos en las cuales buscaron los artículos que incluyeron. Lo otro que también tiene que decir la metodología del estudio es cuáles fueron las palabras clave. Una de las cosas que, por ejemplo, a uno le llama la atención desde el principio es la cantidad de palabras clave. Obviamente, por ejemplo, utilizar bebé o niño, pues obviamente les van a aparecer muchos más artículos. Así que pues podemos ir mirando como cositas dentro de la lectura crítica que nosotros hacemos, y es que hay que utilizar el mínimo posible de palabras clave para poder que no nos aparezcan una cantidad de artículos que finalmente vamos a tener que desechar. Pero el asunto es que las palabras clave tienen que aparecer en la metodología. Lo otro es con respecto a los idiomas. Hay, por ejemplo, ustedes ya han visto las condiciones que ponen las revistas para publicar. Cuando uno va a publicar un metaanálisis, cuando va a publicar una revisión sistemática, una de las condiciones que existen, porque es una condición metodológica, es que deben existir una, primero, lengua materna, y entonces nosotros somos los que la vamos a hacer, entonces tenemos que hacer una revisión en español. Segundo, siempre hay que incluir inglés. Tercero, se debe incluir otra lengua. ¿Cuál? Pues es que uno no puede decir, es que a mí me gusta el portugués, es que a mí me gusta el italiano, a mí me gusta el alemán. No, depende del tema. Porque, claro, depende del tema que uno esté trabajando, entonces uno se va a encontrar grupos muy fuertes de investigación en determinados países. Por lo tanto, esa es la lengua que uno trata de incluir. Pero como mínimo se tiene que incluir entonces la lengua materna y inglés. Pero las revistas molestan mucho y siempre acá, ¿cómo así? ¿Ustedes por qué no hicieron revisión de otros idiomas? Hay gente que revisa todos los idiomas. Hay gente que es muy dura para eso. Uno, por ejemplo, miren, la librería Cochrane es, yo les había mencionado tal vez alguna vez, que es algo donde todos los investigadores que realizan, por ejemplo, ensayos clínicos, que realizan revisiones sistemáticas o metaanálisis, van a dar allá. Eso es como una base de datos gigante de ensayos clínicos y de estudios secundarios.
Entonces, claro, ellos tienen muchas condiciones para que los investigadores puedan llevar allá sus trabajos, y una de las condiciones es que tiene que tener 3 idiomas. Lo otro que también debe decir dentro dentro de la metodología es si ellos hicieron consulta a expertos, por ejemplo. En este estudio, ellos refieren en la metodología que consultaron a expertos y que además utilizaron referencias de revisiones sistemáticas anteriores relacionadas con las coberturas de vacunación. Bueno, finalmente ellos incluyeron entonces 11 estudios, eso ya lo habíamos visto, y están diciendo acá de dónde eran los estudios. Y hay también en estos estudios, ustedes se van a encontrar una tabla como esta que tengo a la derecha. Esto no es una tabla, esto es un gráfico. Entonces se van a encontrar un gráfico donde hay un flujograma que explica, así como yo les estaba explicando ahorita en la parte teórica, que hay un flujograma entonces donde dice, listo, ¿cuántos identificamos? ¿Cuántos fuimos sacando y por qué los fuimos sacando? ¿Con cuántos nos quedamos? Entonces, ese flujograma debe estar. Si yo estoy revisando una revisión sistemática y el flujograma no está, yo ya empiezo por no creerlo. Venga, no, ¿cómo así? Ustedes, ¿por qué no dicen cómo obtuvieron la información? ¿Qué pasó con los artículos que revisaron? ¿Cómo los eliminaron? Entonces ya eso me está hablando de la validez del estudio. Así que esto es una condición. No es que no es que unos tengan el flujograma de otros, no, lo tienen que tener. Bueno, esto es simplemente para contarles los criterios de inclusión que ellos tenían y pues que esos criterios de inclusión ellos los buscaban que también estuvieran en los artículos básicos. ¿Qué más tiene que tener? Como dijimos que una condición importantísima es examinar la validez de los estudios. Así que hay que mirar, una de las cosas que se hace es esta revisión de los sesgos. Yo les voy a, pues si ustedes lo están viendo muy chiquitos, yo les voy a explicar qué es eso. Aquí abajo nosotros tenemos unas convenciones. Existen también unos criterios que no vamos a ver, porque pues eso ya es para los que realizan ese tipo de estudios. Entonces existen unos criterios para uno saber cuándo hay riesgo de sesgo, que es bajito, que es alto, que es incierto, que es intermedio, etc. Así que ellos lo que hicieron acá fue la clasificación que utilizaron de riesgo. El riesgo de sesgo bajo es solamente el blanquito, o sea, este. Riesgo incierto es que no se tiene idea porque el artículo no le mostraba a uno información suficiente para saber si se controlaron sesgos o no. Riesgo alto de sesgos, entonces aquí tenemos. Y luego ellos hacen lo siguiente, colocan cada autor. Aquí están todos los autores, aquí están los 11 autores entonces. Anderson, aquí están los 11 autores. Y a cada uno de los artículos le hacen el análisis de sesgos, que miran los sesgos que nosotros vimos. Si hay sesgos de selección, si hay, bueno, etcétera, etcétera. Ya pues esto es como una cosa muy detallada, pero lo importante que es que ellos buscan sesgos. Ellos acá que buscaron sesgos de selección, sesgos de detección, que son sesgos de información, sesgos de desgaste, que también son sesgos de información, etc. Entonces ellos hacen ese análisis de sesgos. Como les digo, ¿cómo hace uno para saber cómo se hace el análisis de sesgos? El día que vayan a hacer una revisión sistemática, entren a Cochrane y busquen la plantilla que les dice cómo analizar los sesgos y qué tipo de sesgos tienen que analizar. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que nosotros también debemos ver en los estudios el análisis de sesgos. Muchas veces en los estudios, en los metaanálisis, uno no encuentra este análisis de sesgos, pero no es que no sea necesario, sino que ellos lo pueden mostrar de otra manera. Ahora les digo cómo. Pero en cambio, en las revisiones sistemáticas, en una revisión sistemática buena, uno debería tener la valoración de sesgos. Acuérdense que ustedes están leyendo esos artículos es para tomar decisiones. Por lo tanto, como clínicos, tienen que tener la capacidad de, independientemente de lo que digan los autores y de las conclusiones que saquen, de ustedes observar de acuerdo a los criterios que ellos utilizaron, de acuerdo a las bases de datos que utilizaron, de acuerdo al análisis de sesgos, ustedes ya dirán, no, a mí no me sirven los resultados de este artículo para mi guía de práctica clínica,
o no me sirven los resultados de este artículo para tomar la decisión con este paciente que tengo tan complicado. Entonces, eso tiene que estar. Lo otro que también debe aparecer dentro de la metodología de un estudio es cuántas personas hicieron la evaluación. En esta revisión que estamos revisando dice, para cada estudio incluido, 2 autores evaluaron de forma independiente el riesgo de sesgo y compararon los resultados. Otro validó las decisiones. O sea, hay 3 personas revisando críticamente cada uno de los artículos incluidos, haciendo independientemente la valoración de sesgo. Después, comparan los resultados y una de esas personas y examina cómo fueron las decisiones que ellos tomaron con respecto a los sesgos que tenía cada uno de los artículos. Como ven, esto tiene un rigor muy grande. Y finalmente, en las revisiones sistemáticas, uno lo que encuentra son unos cuadros, obviamente, como son 11, aquí yo solamente les puse 3, pero son unos cuadros donde ellos colocan el estudio, colocan las características de los participantes de cada estudio, entonces dónde lo realizaron, cuántos eran, todo eso. Colocan inclusive a veces hablan un poquito del objetivo, colocan cuál fue la intervención realizada en cada uno de los estudios, colocan entonces en el grupo de intervención cuáles eran esas estrategias de acuerdo a lo que ellos buscaron, con qué lo controlaron y obviamente cuáles fueron los resultados entonces en cada uno de los estudios con respecto a las coberturas de vacunación. Esto hasta ahí prácticamente llega a una revisión sistemática. Y hay otra tabla, sino que en este artículo pues no la tiene porque ellos llegaron a metaanálisis. Y hay otra tabla donde ellos, por ejemplo, otra columna donde enseguida de los resultados ellos colocan los resultados numéricos, pues, por decir algo. Aquí ellos calcularon riesgo relativo, entonces aquí hay una columnita de efecto, pero es la medida de efecto de cada uno de los estudios, porque no se analizan esas medidas de efecto en conjunto, sino que uno mira la medida de efecto en cada estudio. Bueno, quiero saber cómo vamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, están en silencio porque no están y yo no los estoy viendo o porque no hay preguntas. Bueno, chicos, supongo que no hay preguntas, entonces voy a seguir con metaanálisis. Bueno, con respecto, lo que pasa es que realmente, yo sí entiendo que no haya preguntas porque realmente pues aquí no es como, venga, eso cómo se calcula, eso qué hace, no, ya vimos que no. Es simplemente que hay que seguir un procedimiento para hacer una pregunta estructurada, un procedimiento para conseguir los estudios, un procedimiento para presentar los resultados de los estudios, así que uno lo ve muy sencillo, yo ya les decía, esto requiere muchísimo trabajo, pero realmente ya el resultado es más sencillo de interpretar y las revisiones sistemáticas no son difíciles de leer. Bueno, vámonos para el metaanálisis. Lo primero, lo que yo les había dicho, el metaanálisis, el primer paso que tiene es una revisión sistemática. Por lo tanto, nosotros casi que podríamos definir un metaanálisis como una revisión sistemática, pero cuantitativa. Es que entonces en la revisión sistemática no hay medidas cuantitativas. Claro, les acabo de decir que puede que calculen medidas de asociación o puede que calculen número necesario a tratar o diferencia de medidas. Claro que sí. La diferencia es que en el metaanálisis esas medidas se conjugan para sacar una sola medida. Entonces acá eso es lo que ocurre, que existen técnicas estadísticas para combinar los resultados. ¿Recuerdan que yo les mostré en una de las diapositivas del artículo que estábamos mirando que decía 11,000 y pico de participantes? Es porque si yo voy a combinar los resultados, yo tengo que empezar por organizar la muestra. ¿Cuántos participan, en este caso niños, cuántos niños tengo en el grupo de intervención? ¿Cuántos niños tengo en los grupos de control? Y tengo que mirar entonces en cada estudio cuántos había y casi que no, sumar esas muestras que había. ¿Por qué? Porque hay que combinar resultados. Con eso
hay que volver a calcular las medidas de asociación. Si la medida de asociación obviamente es objeto del estudio y que se calcularon en los estudios primarios el riesgo relativo, pues hay que calcular un riesgo relativo global. Si es una OR, pues hay que calcular una OR global. Si es un número necesario a tratar, pues hay que calcular un NNT global. Entonces, calculamos un estimador global, mientras que en la revisión sistemática no. Eso quiere decir que la revisión sistemática no tiene como mucha manipulación de los números, a diferencia del metaanálisis, que obviamente uno tiene que jugar con los números para poder calcular una cantidad de cosas. Si nosotros miramos el orden en la evidencia, el metaanálisis tiene mayor evidencia que la revisión sistemática. Entonces, en nuestra pirámide de la causalidad, y que es la misma pirámide de la evidencia científica, entonces los últimos, los que están arriba en la pirámide, son los metaanálisis. Y precisamente por eso, lo que suelen utilizar ellos son ensayos clínicos. Como les decía, a veces no hay ensayos clínicos y solo en esos casos, como un ejemplo que les voy a mostrar, se utilizan estudios observacionales, pero el resto son ensayos clínicos. Y pues obviamente esos ensayos clínicos tienen que tener, entre ellos se tienen que haber diseñado de una forma similar. Uno no puede esperar que todos los estudios se hagan de igual manera, ni que tengan iguales muestras, ni nada por el estilo, pero sí por lo menos que se hagan de una forma similar y que el estimador sea el mismo, porque supongamos que yo tengo, es que yo voy a elegir ensayos clínicos, pero es que en este ensayo clínico la medida que ellos miraron fue el hazard ratio. Entonces yo no puedo coger uno que tenga ese y otro que lo que haya medido es NNT. Venga, no, tiene que ser el mismo estimador que se haya utilizado en cada ensayo clínico, pues para yo poder calcular un estimador para todos, los primarios tienen que tener la misma medición del efecto. Bueno, si nosotros vemos acá, dentro de los pasos para el metaanálisis, vemos que la revisión sistemática es un paso. O sea que, primero, ¿qué hacemos nosotros? Nuestro problema de investigación, nuestra pregunta concreta, definimos entonces cuáles son los resultados. Se hace toda la búsqueda, hace todo lo que hay que hacer y se hace la revisión sistemática. ¿Ya? Cuando ya se hace la revisión sistemática, entonces se pasa a hacer un análisis cuantitativo de todo lo que se obtuvo de la revisión sistemática para poder hacer un metaanálisis. Bueno, esto ya les dije, que se obtiene un estimador global y que luego se demuestra gráficamente. Cuando nosotros estamos pensando en el procesamiento de los datos, hay una cosita que les voy a mostrar. Y es, ay Dios, miren esta figurita que hay al lado derecho. Ustedes se van a encontrar unas convenciones en los gráficos de metaanálisis. Entonces, estas convenciones, ¿de qué dependen? Casi siempre uno se encuentra esto se llama diamante. El diamante es donde está la combinación del efecto. Pero ya se los voy a mostrar para que no se confunda. Pero, y el estudio aparece con un rectángulo. Casi siempre se manejan estas convenciones. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando uno va a combinar los resultados, entonces tiene que trabajar o tiene que decidir si va a trabajar con efectos reales, que son los mismos, es decir, lo que se obtuvo, o los efectos observados. ¿Qué diferencia hay entre los dos? La diferencia es en el tamaño de la muestra. Yo tengo un tamaño de efecto real cuando tengo un tamaño de muestra muy grande. Por lo tanto, no existe un error de muestreo. Es como si ustedes trabajaran en población total. O sea que esto realmente es muy teórico, porque en la realidad nosotros sabemos que casi todos los estudios clínicos se hacen en muestras, no se hacen en poblaciones totales. Entonces, esto es muy teórico. Si eso fuera cierto, esto es lo que nosotros encontraríamos. El estudio 1, el estudio 2, el estudio 3, el tamaño del efecto, y entonces miren cómo se representa con estos cositos. Se representa el de los estudios con circulito y el del efecto global con un triangulito. Pero nosotros lo que vemos es
los efectos observados, porque eso es lo real. Lo real es que los estudios secundarios se obtienen de estudios primarios realizados en muestras. Y cuando se realizan en muestras, nosotros hablamos de efectos observados. Por lo tanto, no se preocupen por esto que está acá, que ahora se los voy a explicar. Lo que les quiero mostrar aquí son solo las convenciones. Aquí nos lo están mostrando con el triangulito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace efectos de los observados, la convención ideal es el diamante, no el triangulito. Hay otra cosa que, pues, no es que no les crean ustedes que me encanta explicarles, porque yo sé que a veces se confunden un poquito con cosas de estadística, pero me toca explicarles solamente lo básico, porque a veces ustedes, como ustedes tienen que presentarme unas exposiciones, entonces ustedes sí tienen que entender esto. Realmente el modelo que se utilice, sea de efectos fijos o sea de efectos aleatorios, no va a modificar ni los gráficos, que realmente es lo que nosotros tenemos que analizar, ni va a modificar las conclusiones. Pero como ustedes están aprendiendo, yo se los tengo que mostrar. Entonces existen, y esto pues de antemano se los digo, quiero que lo entiendan, lo deben tener claro para la exposición, yo le puedo preguntar a cualquiera, pero pues no voy a poner a que se aprendan eso. Nosotros tenemos entonces efectos fijos y efectos aleatorios. En los efectos fijos, entonces lo que se hace es como una suposición de que todos los estudios tienen un tamaño de efecto verdadero, ¿ya? Eso es lo que nosotros suponemos. Y por lo tanto, ese tamaño de efecto es igual en todos los estudios. O sea que eso es muy teórico. Es muy difícil que se haga efectos fijos. Casi siempre se hacen entonces modelos de efectos aleatorios, simplemente por lo mismo que les acabo de decir ahora del efecto real y del efecto observado. Se hacen casi siempre modelos de efectos aleatorios porque ustedes se van a preguntar, venga, ¿qué es eso de efectos aleatorios? No, simplemente es un modelo de análisis del metaanálisis que se hace cuando nosotros no podemos asumir que el efecto es el mismo en todos los estudios, porque lo que ocurre es que el efecto es diferente por las diferentes muestras que se están tomando. Y eso se hace con análisis de la varianza. Eso es todo lo que tienen que saber. Con respecto a los sesgos, obviamente existen Doctora, múltiples sesgos. Dime, dime. ¿sería que me puede volver a explicar lo de los efectos aleatorios? Claro que sí. Espérate, yo me devuelvo. Bueno, entonces, primero vuelvo y explico lo de los efectos fijos. En los efectos fijos, lo que se asume es que todos los estudios que se están incluyendo tienen un efecto parecido, es como el mismo efecto, es decir, es como si todos los estudios que se estuvieran incluyendo se asume que tuvieran el mismo riesgo relativo, más o menos ese es, ¿cierto? Pero acá a la derecha nos dicen, en ocasiones, yo diría que en demasiadas ocasiones y diría que en la mayoría de las ocasiones, es imposible asumir que el tamaño del efecto, para el ejemplo, el tamaño del riesgo relativo sea el mismo en todos los estudios que se incluyeron, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, qué es lo que realmente ocurre en la realidad, es que son estudios diferentes, hechos con un diferente número de participantes, que unos encontrarán un riesgo relativo de 2, otros se van a encontrar un riesgo relativo de 1,8, otros de 3. Entonces, todos encuentran cosas distintas. Lo que nos están diciendo allí es que usualmente se realiza entonces el modelo de efectos aleatorios, es simplemente que se hace un análisis estadístico previo a la presentación de resultados y eso se hace con unos paquetes, con unos software que son únicamente para metaanálisis. Que entonces, ¿qué le digo yo al software? Calcúleme estas medidas, estos efectos globales con el modelo de efectos aleatorios. O calcúleme la medida global con el modelo de efectos fijos. Es eso simplemente. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que el modelo de efectos aleatorios lo trabajan con varianza, simplemente porque hay que ver cómo es la variabilidad cuando se conjugan los resultados de los diferentes estudios. Ahora sí, ahora Sí, ya señora, tengo más muchas claro. gracias. Bueno, listo. Pues. Realmente no es una cosa difícil, sino que pues lo que no queremos aprender es cómo se hace, porque es que no le interesa a esta clase cómo se hace eso. Lo que quiero es contarles que ustedes a veces en la metodología se van a encontrar que el análisis fue con efectos fijos o con efectos aleatorios y solamente les quiero mostrar cuál es la diferencia. Les decía que igual que en todos los estudios,
existen múltiples sesgos. Recuerden que a medida que nosotros subimos en la pirámide de la evidencia de los estudios, hay menos sesgos. Entonces, los ensayos clínicos tienen menos sesgos que los estudios de cohorte, casos y controles. Los estudios de cohorte tienen menos sesgos que los estudios de casos y controles. Y por lo tanto, los metaanálisis tienen menos sesgos que todos los demás estudios. Son muchísimo mejores y sobre todo que si solamente fundamentan pues sus cosas, la mayoría de las veces en ensayos clínicos, pues con mayor razón va a haber menor sesgo. Pero hay un sesgo que siempre se estudia cuando se hacen metaanálisis. Inclusive a veces lo estudian también cuando se hacen revisiones sistemáticas, que es el sesgo de publicación. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de lo de la literatura gris? Que les dije, puede pasar que haya muchos estudios que tengan resultados diferentes a lo que ustedes encuentran en las publicaciones, pero que no se han publicado. ¿De acuerdo? Entonces, si los investigadores no se consiguen esos, dime, no te Es que escuché. se le cortó un pedacito cuando estaba Bueno, explicando. ¿hasta dónde me escucharon? En eso de los sesgos de publicación. Listo. Lo que les estaba diciendo es que un sesgo que siempre se tiene que valorar en este tipo de estudios y que muchas revisiones sistemáticas también lo valoran, es el de publicación. ¿Por qué? Porque los autores de estos estudios se tienen que asegurar de conseguir no solamente esos estudios que aparecen en las revistas indexadas más famosas y no famosas, sino también resultados no publicados. Porque acuérdense lo que les expliqué, que los resultados no publicados, lo más probable es que tengan resultados contradictorios con los que tienen publicados, pero que como no están demostrando nada distinto, las revistas no los publican. Entonces, por eso siempre hay que valorar el sesgo de publicación. Existen también varios métodos que tampoco nos interesa saber cómo es, pero sí les voy a mostrar uno porque es el que yo les diría que en el 90% de los metaanálisis nos vamos a encontrar. Pero les quiero mencionar otro simplemente para que sepan que cuando ustedes encuentren allí que se valoró el sesgo de publicación, es porque ellos están teniendo en cuenta la literatura no publicada. Entonces, el más frecuente es uno que se llama gráfico de embudo en español o funnel plot. Entonces, hay otro que es la prueba de Beck o también la prueba de Eagle, pero el más común es este diagrama de embudo. Este diagrama de embudo es tal cual ustedes lo ven. ¿Qué es lo que se pone para construir el diagrama de embudo? Miren que aquí abajo está la medida de efecto. La medida de efecto, les repito, puede ser una OR, puede ser un HR, puede ser un riesgo relativo, puede ser una diferencia de medidas, lo que sea que depende del objetivo de estudio. Y acá está la medida de precisión, porque ¿qué es lo que le interesa a este plano para poder hacer el gráfico? Le interesan los errores muestrales, o sea que ellos van a mirar dependiendo como del tamaño muestral, calculan el error muestral y calculan también la medida de efecto, porque es que no es lo mismo tener un riesgo relativo de 1 a tener un riesgo relativo de -1 o de 0,5 o de 2,3, no es lo mismo. Entonces por eso se grafican ambos. Lo ideal es que tenga esta presentación. O sea que cuando uno encuentra que al comparar las medidas de efecto con los errores muestrales, que son acuérdense que del error aleatorio, acuérdense que cuando nosotros hablamos de error aleatorio, el error aleatorio depende del tamaño muestral. Y que cuando nosotros tenemos un tamaño muestral también adecuado o inadecuado, de eso depende la precisión de los resultados. Entonces, así es como se hace el gráfico de embudo. Simplemente, entonces grafica los tamaños de los efectos y los tamaños de muestra de cada estudio y los puntos entonces tienden a distribuirse en forma de un embudo invertido. Y ya hablamos de lo del sesgo de publicación. Entonces, ¿cuándo hay sesgo de publicación? Cuando esta nube de puntos que nosotros tenemos acá, pues no tiene forma de embudo. Vamos a ver un ejemplo. Mírenlo acá. Fíjense que acá tenemos, si nosotros nos ponemos a pensar, todos estos, pues lo que nos muestran es diferentes
precisiones, dependiendo pues como de los tamaños muestrales, porque es en sentido de la Y, en sentido vertical, eso es lo que nosotros miramos, la precisión. Pero recuerden que en sentido horizontal estamos viendo el efecto. Aquí todos los efectos encontraron, supongamos que aquí tenemos un riesgo relativo que es de 1, todos fueron para arriba. Eso es muy raro, o sea, tiene que existir alguna cosa, así sean 2 o 3 nomás que estén por aquí. No es que la nube de puntos tenga que ser igual al lado derecho o al lado izquierdo, no. Puede que aquí tengamos solamente 2 estudios, pero es que cuando eso ocurre o no hicimos una búsqueda adecuada y realmente todos los estudios dicen que es factor de riesgo o no. Ahora, ¿qué nos encontraríamos nosotros con esta distribución? Y estudiáramos un factor de riesgo supremamente conocido que no tenemos que estudiarlo, que es el cigarrillo con respecto a una cantidad de eventos. Les voy a poner un evento que no es tan común que uno evalúe y que es el bajo peso al nacer. Entonces, ¿qué se encontraría uno? Esta distribución. Porque el cigarrillo sí o sí provoca bajo peso al nacer. Entonces, pero como acá nosotros no estamos evaluando factores de riesgo, estamos evaluando intervenciones y cuando se hacen intervenciones, las intervenciones, acuérdense que siempre son preventivas o son protectoras o son intervenciones farmacológicas, o sea que son beneficiosas, no importa si son para prevención o para tratamiento, son beneficiosas, pues obviamente no es el caso. Pero es simplemente para decirles eso. Lo ideal es que tengan una forma de embudo, o sea, de triangulito. Yo no sé por qué no lo llamaron de triangulito, sino de embudo, pero pues bueno, los dueños que lo hicieron tienen todo el derecho a poner el nombre que quieran. Hay otro gráfico que se llama diagrama de bosque, que este gráfico es el que nos muestra los resultados del metaanálisis. Les voy a mostrar primero más o menos qué es lo que uno encuentra en un diagrama de bosque antes de mostrarles qué era ya vi, un diagrama de bosque de verdad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el diagrama de bosque? A la izquierda nos vamos a encontrar los estudios. Entonces, uno que se encuentra, no se encuentra estudio 1, 2, 3 y 4, se encuentra el autor principal. Autor 1, autor 2, autor 3, entonces el estudio. ¿Qué es lo otro que se encuentra? La medida de efecto obtenida en cada estudio. Entonces uno siempre se va a encontrar varias cosas, se va a encontrar la intervención, cuántas personas participaron en ese estudio que eran del grupo de intervención, cuántas personas participaron que era el grupo control, y después se encuentra esto que es la medida de efecto. Entonces, ¿qué es esta línea vertical? Esta línea vertical, miren lo que dice acá, línea sin efecto. Así que, a ver, ¿quién me dice qué es esto que hay aquí a los lados de este cuadrito? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será esto? Suponiendo que esto es un riesgo relativo, ¿qué será esto que hay de los lados? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué les suena? Yo tengo acá un riesgo relativo que es de 0.5. El índice, ¿cómo es? El intervalo de confianza. Exactamente, los límites del intervalo de confianza. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando yo paso por esta línea sin efecto, aunque tenga acá, por ejemplo, un efecto protector, si el límite del intervalo de confianza se me va por encima, me pasa por encima de la línea sin efecto, entonces, ¿hay asociación o no hay asociación? ¿Eso qué quiere decir? Que supongamos acá me dio 0.8 y que el límite inferior me dio 0.3 y el límite inferior me dio 1.4, más o menos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay asociación o no hay asociación en ese estudio 2? Repito, riesgo relativo 0.5, límite inferior del intervalo de confianza 0.2, límite superior del intervalo de confianza 1.2. ¿Hay o no hay asociación? A ver, no me contesten todos al tiempo. Juliana me dice que sí hay asociación. Kevin me dice que sí hay asociación. ¿Hay alguno que diga que no hay asociación? Juliana dice que porque se encuentran los límites. Nadie me va a acompañar diciendo que no hay asociación. No, ustedes sí. Vea, no hay asociación. ¿Por qué no hay asociación? Porque si yo tengo un riesgo relativo, ¿qué significa? Que estoy midiendo la frecuencia de un evento en un grupo expuesto
la estoy comparando con la frecuencia de un evento en un grupo no expuesto. Si yo divido esas dos frecuencias y me da 1, ¿qué significa? Kevin, si yo divido la frecuencia en expuestos sobre la frecuencia en no expuestos y me da 1, ¿qué significa? Que el factor que yo estoy analizando realmente tiene alguna asociación con el efecto sí o no, cuando me da 1. No, exacto, no. ¿Por qué no? Porque eso significa que entonces la frecuencia del evento o del efecto en los expuestos es igual a la frecuencia del efecto en los no expuestos. Eso significa que ese factor que yo estoy analizando no hace nada, porque no me está modificando la frecuencia del efecto. Esto es lo que me están diciendo acá con esta línea sin efecto. Yo les digo, Doctora, dime, Paula, qué pena, es que me perdí. No a entiendo. ver, ¿qué no entiendes? ¿Desde Cuando dónde no estaba entiendes? hablando ya como del efecto y Bueno, entonces, pero si entiendes lo que significa el riesgo relativo y cuando tú comparas una frecuencia en expuestos y una frecuencia en no expuestos y eso es igual a 1, eso sí lo entiendes, Paula. Solo dime sí o no, tranquila. la verdad no, doctora. Bueno, muchachita. Entonces, regaña para todos. A ver, mi Paula, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que, acuérdense de la tablita 2x2. Lo que pasa es que eso es muy, muy básico, muchachos. Por eso yo no quería atrasar el examen, porque claro, nosotros seguimos avanzando y si ustedes no han estudiado los temas, se me pierden. Entonces, acuérdense de la tablita 2x2. Acuérdense que ustedes en la tablita 2x2 tienen en las líneas perdón, en las filas, tienen un factor en estudio. Tienen un grupo que está expuesto y uno que no está expuesto. Y cuando hablamos del efecto, que en este caso es el outcome, el desenlace, como sea, también tienen un grupo que tiene ese efecto y un grupo que no lo tiene. ¿Hasta ahí vamos bien, Paula? Sí, doctora, ahí sí, Bueno, eso sí me acuerdo. ahí sí, muy bien. Cuando nosotros queremos buscar si existe asociación entre el factor en estudio y el efecto, tenemos que comparar las frecuencias. ¿Qué frecuencias? Yo miro la proporción de personas que tienen el efecto entre los que estaban expuestos y miro la proporción de personas que tienen el efecto sin estar expuestos. Si yo divido la una por la otra, lo que yo espero, si ese factor es un factor malvado, un factor deletéreo, es que esa frecuencia me dé por encima de 1. División simple. Si yo arriba tengo más enfermos entre los que fumaban y abajo tengo menos enfermos entre los que no fumaban, ¿cuál frecuencia me va a dar mayor? La que tiene más enfermos, ¿cierto que sí? Entonces, si yo divido esa frecuencia que tienen más enfermos entre los que fumaban, la divido por los enfermos entre los que no fumaban. Obviamente, lo que yo espero, o sea, mi hipótesis, lo que espera demostrar es que ese factor sea, por ejemplo, deletéreo y por lo tanto el riesgo relativo me dé por encima de 1. Porque si me da 1, significa que la frecuencia de enfermedad entre los que tienen el factor de riesgo y la frecuencia de enfermedad entre los que no tienen el factor de riesgo es igual. Y si es igual, me da 1. Ahora sí, Paula, Sí, doctora. muy bien. Gracias. Ahora, recuerden que los intervalos de confianza, mire, de esto es importantísimo. Acuérdense que todo lo que uno mida le da una medida que es puntual. Yo mido un promedio y es un promedio. Yo mido una mediana y es una mediana. Lo mismo pasa con las medidas de asociación. Yo mido un riesgo relativo y es un riesgo relativo. Yo mido un número necesario a tratar en un ensayo clínico y es un número necesario, es un número, un número. Necesito calcular el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque lo que yo calculo, lo calculo en una muestra. Y lo que yo necesito saber es cómo se comporta eso en una población mayor. ¿Cómo se comportaría eso en una población general? Yo necesito el intervalo de confianza
para poder saber si puedo generalizar mis datos o no. Por lo tanto, el intervalo de confianza tiene que, obviamente, estará alrededor de la medida que yo tengo, pero no me puede cruzar los límites de no efecto. Si en el ejemplo que yo les estoy poniendo acá es de un riesgo relativo, y nosotros tenemos acá que la línea es de no efecto, eso significa que esta raya equivale a 1. 1. Ahora, yo tengo aquí un riesgo relativo. Este riesgo relativo, supongamos que dio 0.3. El intervalo de confianza, todos los límites tienen que estar por debajo de 1. ¿Por qué? Porque esto significa 1. Y porque si yo mido riesgo relativo, esta línea sin efecto se llama 1. Entonces, si está por acá, significa que hay asociación. Si gráficamente yo de una lo observo, por eso no les quise mostrar de entrada números. Entonces yo observo que ambos límites están por debajo, significa que hay asociación. ¿Qué pasó en el estudio 2? Pasan dos cosas. Uno, que el límite superior del intervalo de confianza me está pasando por el 1. Ahora sí, les vuelvo a hacer la pregunta que les hice inicialmente. Esto significa que acá yo tengo entonces 0.5, que mi límite inferior es 0.2 y mi límite superior es 1.2. Vuelvo y les pregunto, ¿en este estudio 2 encontraron asociación, sí o no? Ah, eso sí. Y ya tenemos claro por qué. Porque es que uno de los límites me está pasando por el 1. Hay un momento en que él pasa por aquí y además da por encima de 1. Eso ya significa que en algún momento fue igual. Ahí no existe asociación. Yo tengo que tener este rectángulo y los límites del intervalo de confianza o todos por encima o todos por debajo. Así de sencillo. Lo otro es que en los metaanálisis, usualmente, claro que uno siempre, los autores dicen, vea, tal es la intervención y tal es la no intervención, pero usualmente lo que está a este lado es lo que está a favor de la intervención y lo que está a este lado es lo que está a favor del grupo control. Entonces, aquí nosotros observamos que en este no hay asociación. Ahora, respóndanme, ¿en este estudio 3 encontraron asociación, sí o no? Juan, contéstame por qué. Tu respuesta es correcta, pero contéstame por qué. O escríbeme. Juan, no te escucha. Otro que quiera, pero tu respuesta es correcta. Porque sí hay asociación. Porque ambos límites del intervalo están por debajo de uno. Perfecto. Entonces, en los metaanálisis es lo primero que uno valora. ¿Qué pasa con eso? Ahora, fíjense que si nosotros nos ponemos a analizar para el ejemplo, tenemos 1, 2 y 3 estudios que están pasando por la línea sin efecto. Y tenemos únicamente 2 estudios que están por debajo de la línea sin efecto. Para eso es que se calcula un efecto global. Entonces, los investigadores vuelven y calculan ese riesgo relativo como si todo esto fuera una sola población de estudio. O sea que tienen que sumar los participantes de cada estudio, hacer la tablita de 2 por 2 y calcular un nuevo riesgo relativo que sería el efecto global y que acá no lo llaman medida de resumen. Y aquí lo que les estaba diciendo, por ejemplo, en este ejemplo, digo yo, por ejemplo, en este gráfico que nos están colocando acá, aquí dicen que este es a favor del control y que este es a favor de la intervención. Pero usualmente uno eso lo ve en el gráfico, uno lo ve en el diagrama de bosque. Bueno, y acá pues nos están volviendo a decir que el rectangulito es la estimación puntual y que la línea es el intervalo de confianza. Vamos a ver un poquito más. Aquí entonces está lo mismo que yo les había mostrado, pero con lo que estábamos explicando. Aquí nos está diciendo que este es el intervalo de confianza. Aquí nos está diciendo que entonces, aquí en este, fíjense que a diferencia del anterior, en el anterior para la izquierda estaba a favor del control y en este está a la izquierda a favor de la intervención. Entonces uno siempre tiene que mirar cómo está diseñado, pero siempre dice cómo está diseñado.
y tiene cada uno de sus intervalos de confianza, pero aquí sí nos muestran el resultado global, que yo les decía que en las convenciones usualmente el resultado global es un diamante porque uno trabaja es con efectos reales, perdón, con efectos observados, no como si fueran unas cosas simuladas. Para repetir simplemente, la línea vertical simplemente es la línea de no efecto y indica que no hay diferencia entonces entre el grupo de intervención y control y que en el metaanálisis pues se pueden analizar entonces muchas medidas, pero también además de las medidas de asociación, a veces nosotros tenemos estudios donde lo que miramos son variables continuas. Yo, por ejemplo, necesito saber si con un medicamento disminuye la glicemia. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy mirando? La disminución de la glicemia en el grupo de intervención y la disminución de la glicemia en el grupo control. Por lo tanto, la medida de efecto no podrá ser una medida de asociación. La medida de efecto casi siempre es una diferencia de medias. Porque entonces, claro, yo tengo una media, un promedio de glicemia con el medicamento A, un promedio de glicemia con el medicamento B, así que mi efecto nulo es diferencia de medias. Entonces, oigan muy bien lo que les voy a decir. Cuando son medidas de asociación, el efecto nulo equivale a 1. Cuando lo que se está estudiando son diferencias de medias, es diferente. En las diferencias de medias, y eso sí es ya pues por allá de biometría, en las diferencias de medias el efecto nulo es el 0. Entonces, en las diferencias de medias, lo que uno dice que no existe una diferencia de medias es cuando uno de estos pasa por aquí y esto equivale a 0. Entonces, eso es simplemente, pero la interpretación es la misma. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este es el efecto nulo y que en las medidas de asociación el efecto equivale a 1 y que en las diferencias de medias equivale a 0. Eso es todo. Pero lo importante, yo a veces puede que no me acuerdo, venga, en este será el 1, será el 0. Ustedes lo van a encontrar siempre en los gráficos. Lo que yo tengo que tener claro es que como ese es el efecto nulo, ningún intervalo me puede pasar por ahí que yo diga, sí, eso es significativo, no, claro, o eso está asociado, no, porque si pasa por el efecto nulo, no hay nada. Bueno, esto ya se los dije. Esto es ya un ejemplo con numeritos. Este no es es un diagrama de bosque, pero es para analizar lo que venimos hablando. Entonces aquí tenemos simplemente unos grupos de edad, tenemos HR, espero que sí nos acordemos que HR es hazard ratio. ¿Y qué es hazard ratio, chicos? A ver, ¿quién me hizo el taller del jueves? ¿Qué es hazard ratio? No los oigo. Es la razón de Es, densidad. Ay, no, 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 no he dicho nada. Ahora sí, dime. no es para calcular lo que es como el riesgo relativo, El riesgo algo relativo, pero ¿qué que tiene que diferencia ver tiene con el con el riesgo riesgo. relativo? ¿Y qué diferencia tiene con el riesgo relativo? Mm, El riesgo relativo calcula proporciones de incidencia. El hazard ratio lo que compara son tasas de incidencia o densidades de incidencia. Entonces, cuando yo tengo como una variable que es de tiempo, duración del catéter venoso central, esa es la variable de exposición. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo unos niños que hicieron una bacteriemia asociada a catéter venoso central y como denominador lo que tengo es el tiempo que cada uno de los niños tuvo el catéter venoso central. Entonces, con eso, yo no estoy calculando cuál es la proporción de niños que se infectaron. No, porque si en el denominador lo que yo tengo es los tiempos de exposición, es decir, los tiempos la suma de los tiempos que cada niño tuvo ese catéter venoso central, ya lo que tengo es una tasa de incidencia de bacteriemia asociada a catéter. Ahora sí, entonces el hazard ratio es muy parecido, como tú dices, al riesgo relativo, pero en lugar de dividir dos frecuencias, que la frecuencia lo que me dice es, mire, entre 20 niños, 5 se infectaron. Entonces, ¿qué hay en el numerador? Los que se infectaron.
¿Qué hay en el denominador? Los 20 niños, que eran el total que tenía catéter venoso central. Eso es proporción de incidencia. ¿Qué es tasa de incidencia? Tengo los mismos 5 niños, pero en el denominador tengo cuántos días tuvo cada uno el catéter y los tengo sumados. Entonces yo eso lo tengo que hacer aparte para poder calcular la tasa. Entonces yo tengo que mirar, el niño 1 lo tuvo 10 días, el niño 2 lo tuvo 30 días, el niño 3 lo tuvo 5 días. Entonces yo sumo todo eso y con eso calculo una tasa. Cuando voy a calcular la media asociación, entonces divido las tasas y eso me da una razón de riesgos que en inglés se llama hazard ratio y que en español se utiliza también a pesar de que sea una medida que está ahí escrita en inglés, pero pues en español puede ser razón de densidades de incidencia o simplemente razón de riesgos y ya. Pero lo que les quiero mostrar acá entonces, fíjense que abajo dice en efecto nulo, dice 1, y entonces ya tenemos cada uno de los resultados con su respectivo intervalo de confianza. Ahorita sí nos vamos a otra cosa antes de mostrar una gráfica grande del diagrama de búsqueda. Tenemos que mirar, además de esa medida de efecto, yo les decía que los metaanálisis estudian la heterogeneidad. ¿Por qué a veces ustedes se van a encontrar publicaciones que dicen revisión sistemática y metaanálisis? Pero cuando ustedes la leen, ustedes se encuentran que llega como a revisión sistemática y no más. Pero si la leen bien, los autores al final van a decir, cuando se hizo el estudio de la heterogeneidad, se vio que los resultados eran muy heterogéneos, por lo tanto, no se pudo calcular el estimador global, es decir, si no se pudo hacer una combinación cuantitativa de esas medidas, entonces se quedó en revisión sistemática. Ahora, ¿cómo se valora la heterogeneidad? Primero miremoslo a ojo. Tenemos unos estudios, yo no sé si esta misma cosita que yo tengo acá, allá la que le sale a ustedes o me sale solo a mí. Yo tengo acá unos estudios donde aquí tengo 4 estudios y fíjense que todos me dan la medida de efecto con sus respectivos intervalos de confianza, todos me dan por encima de la línea de efecto nulo. Esto es homogéneo. Todos, no me tiene que dar exactamente lo mismo cada medida, pero sí, todos se asociaron. ¿A favor de qué? No, pues para el ejemplo no sabemos si fue a favor del control de la intervención, eso no importa. Lo importante es que todos están al mismo lado. Ahora, miremos el segundo. Miremos, este por ejemplo, no tiene asociación, está para la izquierda. Este no tiene asociación, está para la derecha. El tercero no tiene asociación, está para la izquierda. El cuarto no tiene asociación, está para la derecha. El quinto no tiene asociación y está como para aquí y para allá. ¿Sí? Entonces, esto es un resultado heterogéneo. Pero obviamente el resultado no puede ser solamente visual. Existen pruebas también que tampoco les vamos a aprender a hacer, pero que sí tenemos que aprender a interpretar. ¿Por qué tenemos que aprender a interpretarla? Porque esto es lo que les permite a ustedes tomar una decisión de si lo que yo me encontré aquí, con que este medicamento servía o no servía, si yo me encuentro que listo, ellos calcularon efecto global y todo, pero yo me encuentro que la heterogeneidad es muy alta, ¿yo cómo voy a tomar una decisión de empezar a utilizar ese medicamento en un estudio donde la heterogeneidad es alta? Es muy peligroso. Entonces, para tomar la decisión no solamente basta el efecto global, también yo tengo que mirar si la mayor parte de los estudios que hicieron parte de esa metaanálisis llegaban siempre a las mismas conclusiones o no, la mayoría llegaban a conclusiones distintas. Esa es la razón por la que muchas revisiones sistemáticas se quedan en revisión sistemática y no pueden continuar con el metaanálisis, porque son muy heterogéneos. Lo mismo que pasa con la valoración de los sesgos, también existen muchas pruebas. Aquí solo les estoy dando como ejemplos de pruebas. Uno casi siempre encuentra que los estudios tienen el chi cuadrado, que también ustedes saben que ya también se dice distribución chi cuadrada, o encuentra el estadístico I2, o encuentra este test, el de Cochrane, pero resulta que esta Q de Cochrane no se hace sino cuando hay más de 2 poblaciones es solo manera de información, cuando hay más de 2 poblaciones que se comparan, pero casi siempre es él. Entonces vamos a ver uno de verdad. Este es un diagrama de bosque.
Aquí nosotros, ¿qué tenemos? Se están utilizando ciertos medicamentos para cierta condición. ¿Qué es lo que se está comparando? Un medicamento versus placebo. ¿Cuál es el resultado? Entonces es la rapidez de cambio en los niveles de glucosa. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Lo que habíamos visto, un estudio, otro estudio, otro estudio. Tenemos, de cada estudio, tenemos entonces cuántas personas estaban en el grupo de intervención, cuántas personas estaban en el grupo de control. De cada estudio tenemos eso. En este estudio, como estamos mirando es niveles de glucosa, lo que vamos a mirar no es una media de asociación, sino una diferencia de medio. Por lo tanto, ¿qué se saca en el gráfico de cada estudio? El promedio. Sacan el promedio y la desviación estándar. Promedio, desviación estándar. Promedio, desviación estándar. Lo mismo para el grupo control. ¿Qué promedio de glicemia tuvieron con su desviación estándar? Etcétera. Ahora, aquí nosotros, esto del peso, eso pues, eso sí no lo vamos a interpretar ahora porque es una cosa que se hace con ponderación, que no vale la pena interpretarlo para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones lo que necesitamos es esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos de los estudios que fíjense que nos están pasando por la línea de no efecto. Un estudio que está a favor de ¿qué? Está a favor de la intervención. ¿Por qué sabemos eso? Porque aquí abajo dice. Por eso es que les digo, uno tiene que mirar abajo qué dice. Si la intervención es para este lado o para este lado. Entonces, está a favor de la intervención solamente un estudio. Sin embargo, cuando ellos hicieron el cálculo global, fíjense que nos dio como para este lado. Ahora, ¿cuál es la medida global y cuál fue el intervalo de confianza? Entonces vamos a mirar despacio. Primero que todo, vamos a mirar, aquí tenemos la medida global, tenemos que es negativa. Cuando uno mira diferencia de medias, esa es la mejor pista. Si a uno se le olvida que el efecto, que la medida no efecto es el cero, la mejor pista para uno saber si el intervalo de confianza es significativo o no, es que ambos límites del intervalo de confianza tengan el mismo signo de la medida. Aquí, este es negativo, este es negativo, este es negativo. Y cuando nosotros lo miramos gráficamente, observamos que ambos límites están por debajo, que están muy pegaditos, sí, de la línea de no efecto, pero está por debajo. Entonces, aquí encontraron, a pesar de que estos, miren que no tenían nada, cuando se hizo ya el efecto global, cuando conjugaron todas estas muestras y otras cosas y volvieron a calcular las medias, entonces les dio que efectivamente había una disminución en los niveles de glucosa, por eso es que da negativo, a favor del grupo de intervención. ¿Qué más vamos a mirar acá? Que ya se los voy a explicar. La heterogeneidad. La heterogeneidad primero la vemos gráficamente, yo diría que hay heterogeneidad, pero gráficamente, ahora, ¿qué nos dicen los números? Por eso uno no se puede confiar de lo que mira, porque hay que mirar los números. Yo les voy a mostrar unos números acá y ahorita vamos a analizarlos. Aquí tenemos que la heterogeneidad, yo les dije que se calcula con varias pruebas. Casi siempre colocan la heterogeneidad, colocan el chi cuadrado y algo que se llama simplemente estadístico I2. Fíjense que acá este chi cuadrado, la P da 0.36. Ténganlo muy presente. Y el I2 dio 1.4. Vámonos de aquí. Vamos, antes de mirar esto, vamos a mirar otra cosa. Cuando uno está mirando el chi cuadrado, entonces, cuando la P es mayor de 0.05, no hay heterogeneidad. Cuando la P es menor a 0.05, sí hay heterogeneidad. Pero fíjense que esa P se interpreta como todas las P que ustedes conocen. No se interpreta distinto a ninguna que ustedes ya conocen. Cuando ustedes se encuentran que la P es menor a 0.05, ¿ustedes qué dicen? Hay diferencias significativas, ¿cierto que sí? Miren, es lo mismo que decir que es heterogéneo. ¿Existen diferencias significativas entre quién? Pues entre los estudios. Y me dicen, cuando la P es mayor a 0.05, no hay heterogeneidad. Que es lo mismo que cuando nosotros interpretamos cualquier P y decimos que si es mayor a 0.05, no existe diferencia significativa. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, ¿sí o no? Sí, Aunque sea doctora. uno. Listo. Ahora me voy a devolver.
Volvemos a leer la P. ¿Cuánto nos dio? 0.36. De acuerdo a esta P, el análisis de heterogeneidad, ¿qué dijo? Que esto era homogéneo o heterogéneo. ¿Qué nos dijo este análisis? Que no hay heterogeneidad. Exacto, que es homogéneo. ¿Por qué? Porque todas las P que nos den por encima de 0.05 significa que no existen diferencias. Entonces, fíjense las sorpresas. Por eso les digo que es importante mirar la parte desde el punto de vista visual, pero sin las técnicas estadísticas. Nosotros diríamos, por ejemplo, para la toma de decisiones con estos dos medicamentos, con el medicamento y el placebo, para disminuir los niveles de glucosa, nosotros podríamos decir, no, ¿qué tal? Eso es heterogéneo. Pero cuando nosotros vamos a mirar el estudio, vemos que no hay heterogeneidad con la prueba de chi cuadrado. Casi todos los autores hacen las dos pruebas, hacen el chi cuadrado y hacen el I2. Fíjense el resultado del I2, 1.4. Nos vamos a ir a buscar qué quiere decir I2. El I2, ¿qué tenemos que saber nosotros de I2? Que cuando es igual a 0, es totalmente homogéneo. ¿Cuánto fue que les dio por allá? 1.4. 0.30. No. Acuérdate que 0.36 es la P del chi cuadrado. Ahorita estamos en otra prueba. Yo les dije, para valorar la heterogeneidad, los metaanálisis siempre tienen. No necesitan los dos, pero casi todos lo hacen. Hacen chi cuadrado y hacen I2. Son dos pruebas distintas. Ya sabemos cómo se interpreta el chi cuadrado. Como todas las P de cualquier prueba de hipótesis que ustedes vean. Si está por encima de 0.05, no existen diferencias significativas. Por lo tanto, es homogéneo. No existen diferencias. Pero tenemos una cosa nueva que se llama I2. Y lo que les voy a mostrar es una tablita donde que tampoco nos la tenemos que saber de memoria. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que analizar un estudio. Entonces yo tengo que analizar este estudio. Ah, pues es que yo no me acuerdo cómo se interpreta eso. Ah, pues yo busco mi tablita de heterogeneidad. La busco en internet. Medición de la heterogeneidad en los metaanálisis. Pon I2 y me va a salir esta tabla, porque eso le sale ahí mismo. Pónganle de qué, de que mismo le sale. Esto le permite a uno interpretar el I2. A ellos les dio 1.4. Entonces aquí dice 0 es excelente. De hasta 25% es muy baja la heterogeneidad y obviamente a medida que aumenta el porcentaje y pues ya mayor de 75% ya son muy heterogéneos los estudios. ¿Por qué me importa a mí esto? Es que yo no quiero saber nada de estadística. ¿Por qué me importa a mí esto? Por lo que les dije. Porque yo no puedo tomar la decisión de voy a seguir utilizando este medicamento simplemente por el efecto global que me dice que es bueno, que disminuye la glucosa, sino que también tengo que mirar qué tan homogéneos eran los resultados de los estudios en los cuales se basaron ellos para hacer el metaanálisis. Vamos a ver otro ejemplo. Este estudio se realizó en Colombia, lo publicaron, me parece que fue como en 2010, cuando estaban tomando la decisión de si a las personas de 65 años y más se les iba a poner la vacuna, es decir, se iba a incluir la vacuna de la influenza en el post. Entonces ellos para saber si se podía, si se recomendaba incluir la vacuna de la influenza en el post, hicieron entonces una revisión de muchos estudios. Ellos no había ensayos clínicos para eso, entonces ellos tuvieron que hacer, entre otras cosas, tienen dos diagramas en el estudio. Uno que es el diagrama con los estudios de cohorte y otro que es el diagrama con los resultados de los estudios de casos y controles, porque yo les decía ahora que eso no se puede mezclar. Entonces este es el estudio de cohorte. ¿Cuál era el resultado que ellos estaban buscando? Miren, hospitalización o por neumonía o por influenza en vacunados versus no vacunados. Ese era el efecto que ellos buscaban. Entonces, aquí tienen la vacuna y aquí tienen la no vacuna y lo que encontraron ellos en cada estudio. Y aquí, pues, obviamente, esto es riesgo relativo. Entonces, fíjense que la anterior, la medida de efecto era una diferencia de medios. Aquí es el riesgo relativo. Pero ¿qué nos importa? Es que yo no me acuerdo si es 1 o es 0. Pero acuérdense que aquí tienen un palito, tienen una lineacita, que ustedes no se tienen que acordar si es 1 o no es 0, sino que esa es la línea de no efecto y ya. Entonces, aquí lo que están calculando son riesgos relativos, por lo tanto, el efecto global es un riesgo relativo.
¿Cuál fue el efecto global? ¿Qué significa que un riesgo relativo esté por debajo de 1 y que el intervalo de confianza tenga ambos límites por debajo de 1? Primera pregunta, ¿existe entonces evidencia de que la hospitalización disminuye en los vacunados de acuerdo a esto? Niños, ¿dónde están? Muy bien, María José. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos nosotros que es un efecto protector? Porque está por debajo de 1 y está a Porque favor del tratamiento. exactamente, tenemos las dos pistas. Si yo estoy examinando otro tipo de estudio solito, por allá un estudio cohorte, por allá un ensayo clínico, y yo me encuentro que ese riesgo relativo está por debajo de 1, yo sé que entonces lo que estamos evaluando tiene un efecto protector, porque está por debajo de 1. Perfecto. Ahora, aquí es también muy fácil. Si yo no me acuerdo, no es sino mirar abajo. Abajo dice, a favor del tratamiento. Así que la vacunación en los mayores de 65 años tenía un efecto protector. Ahora vamos a ver qué pasó con la heterogeneidad. Aquí tenemos el chi cuadrado, aquí tenemos la P. ¿Qué opinan de esa P? ¿Está por encima o por debajo de 0.05? .0003. ¿Eso es por encima o por debajo de 0.05? ¿Eso es más chiquito o más Por grande que encima. ¿Por qué por encima? Eso es más grande que 0.05. Punto Ay, cero, no, eso, perdón. Es por encima. eso. Entonces está por debajo. Quiere decir que existe una diferencia significativa. O sea que hay heterogeneidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, perdón, Juan, ¿qué contestaste? Fue que se me fue el chat. Que sí, perfecto. Hay heterogeneidad. Ahora, acuérdense que nosotros siempre hemos hablado que ¿por qué es que nosotros además de la P nos hace falta una medida que nos diga la magnitud de las cosas? Por eso la P solita no nos dice la magnitud de las cosas. Para eso calculamos el I2. El I2 dio 72.3. ¿Hay homogeneidad o hay heterogeneidad? Heterogeneidad. Bueno, pues les cuento que a pesar de esto, afortunadamente, a partir de este estudio y obviamente de otras revisiones que existían, fue que se implementó la política de vacunación obligatoria contra influenza cada año a los mayores de 65, que desafortunadamente la gente no sabe. Pero si una persona, los abuelitos de ustedes, por ejemplo, tienen de 65 más, ustedes les dicen, vaya a la EPS y diga que le pongan la vacuna de la influenza, se las tienen que poner. Se las tienen que poner porque eso es una política de salud. Entonces, con eso se tomó la decisión, a pesar de la heterogeneidad de los estudios. Pero es que ahí es donde uno tiene que defender cosas. Cuando yo voy a justificar un estudio, yo digo, sí, claro, cuando yo cuantifiqué la heterogeneidad era alta, pero fíjese en el diagrama de Bosque. Fíjese que casi todos los estudios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los estudios estaban a favor de el tratamiento, o sea, a favor de la vacunación. Ahora, ¿qué pasó? Porque estos dos estudios se me tiraron en todo. ¿Sabe por qué se tiraron en todo? Porque tenían muestras muy grandes. Provenían de poblaciones muy grandes. Entonces, todas esas cositas uno las utiliza para justificar las cosas. Pero bueno, lo importante es que a raíz de este estudio se implementó la vacunación. Bueno, yo creo que ya vamos a acabar. Sí, aquí está la heterogeneidad. Conclusiones. Con la cantidad entonces de publicaciones científicas que existen, tenemos la necesidad de sintetizar resultados de un tema determinado. Muchachos, cuando ustedes necesiten tomar decisiones, busquen revisiones sistemáticas y metaanálisis. O sea que ustedes se tienen que volver súper expertos en la lectura de este tipo de estudios, porque son los que más les van a permitir a ustedes la toma de decisiones.
un estudio de cohorte no me permite. Ah, es que en la ronda dijeron, es que el último ensayo clínico tal cosa. Pues sí, muy importante, esos hallazgos y todo. Acuérdense de la consistencia. Los resultados de ese ensayo clínico corresponden a otros resultados de otros ensayos clínicos, sí o no. Ah, es que no hay metaanálisis sobre eso. Listo, no hay problema. Entonces busquemos otros ensayos clínicos que estén respondiendo a la misma pregunta de investigación y veamos si realmente los otros ensayos clínicos nos están diciendo que la torvastatina sí sirve. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar. Pero ya cuando ustedes tienen un metaanálisis, obviamente la fuerza para tomar la decisión es mucho más sencilla, pero ustedes también tienen que saber valorar cómo se realizó el metaanálisis, si se hizo bien hecho desde el principio en la metodología, si fue adecuada la búsqueda de información, si fueron adecuados los criterios de inclusión y exclusión, si se hizo un análisis de validez adecuado, si no tiene sesgo de publicación. Y además, obviamente, valora uno finalmente el diagrama de búsqueda. Bueno, ya les dije que no todas las revisiones necesariamente incluyen un metaanálisis, pero ya saben por qué, porque a veces no es posible. Todo el que hace una revisión sistemática quiere hacer un metaanálisis, pero a veces es tal la heterogeneidad o tal la diversidad de los criterios de los estudios que ellos solamente llegan hasta hacer como una revisión de actualización y no más. Bueno, con respecto a las limitaciones, pues ya vimos lo del sesgo de publicación, eso es muy importante, porque muchos estudios no llegan a publicarse, ya vimos por qué. Y lo otro, miren que uno de los sesgos, el sesgo también tiene que ver no solamente con lo no publicado, sino con ignorar trabajos publicados en idiomas distintos al inglés. Bueno, sesgo de selección es menos frecuente, pero acuérdense que nosotros sabemos que los sesgos de selección se valoran desde la metodología. Entonces uno tiene que mirar que ellos hayan incluido los criterios y que esté muy bien definida la población de estudio. Y con eso uno sabe que no hubo sesgo de selección. Pero si, por ejemplo, no, pues sesgo de selección, resulta que la búsqueda la hicieron en Google Scholar y en Medline y se acabó. Eso tiene un sesgo de selección, porque es que hay muchas bases de datos, no solamente Google Scholar y Medline. Eso es, mejor dicho, eso es nada con respecto a todas las que hay. Entonces, por eso es que hay que buscar en muchas bases de datos para poder seleccionar todos los estudios. Bueno, con respecto a la calidad, pues obviamente combinar los resultados, aunque parezca fácil, no lo es. Yo les dije que existen software especiales para eso y pues que no se puede llegar a combinar resultados sin que todo lo anterior sea válido y esté bien hecho. Bueno, la heterogeneidad ya creo que ya les hablé. Y este es otro ejemplo. Este es el que ustedes me van a exponer. Este es el estudio, el metaanálisis que ustedes me van a exponer. Bueno, chicos, esto es todo. ¿Alguna otra pregunta antes de quitar la presentación? Si quieren preguntar algo más de lo que hayan visto acá en la presentación. Los quiero escuchar. A ver, yo miro el chat, que no lo mira. Listo, muchas gracias, María José. O todo quedó tan claro que no hay que preguntar, o todo quedó tan confuso que no sabemos qué preguntar. Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, yo les regalo la presentación porque pues yo sé que, porque es que de este tema hay tanto, o sea, hay tantas publicaciones y todas son como muy, tratan el tema como muy a profundidad y pues a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan a leerlos, entonces yo se las regalo pues para que puedan repasar. Bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, cuando me llegue el enlace de la grabación, entonces yo se los comparto. Se lo mando a Juan Felipe para que Juan Felipe lo comparta con los demás. Nos vemos entonces. Nos vemos el jueves. Bueno, chao. Bueno, chao.